26. Hacia aproximadamente las 10 de la mañana, en el colegio Instituto Peralta Ramos de Mar del Plata, nos avisan que van a venir nuestros padres a buscarnos y que se suspenden las clases de ese día hasta el día siguiente. A eso de las 10:10, 10:15, nos vino a buscar a mi hermano y a mí. Yo estaba en cuarto año de la secundaria, 15 años. Vino a buscar a mi hermano y a mí, mi hermano 3 años menor, y nos vamos hacia el puerto donde vivíamos, el puerto de Mar del Plata, en la calle 2 de Octubre y Padre Duto, y en la radio se escuchaban marchas militares, se escuchaban valses de Strauss, se escuchaban canciones de folclore. Tenía 15 años. Un día más, en la Argentina no pasaba nada. Todo era normal. Nadie sabía que esa madrugada habían bajado empujones por las escaleras, por los escalones de mármol de la Casa Rosada al doctor Arturo Humberto Illia. A las 11:45, lo recuerdo perfectamente, el televisor en blanco y negro, la cadena de radiodifusión de televisión, muestra al nuevo presidente de la Argentina, al teniente general Juan Carlos Onganía. Y no es un detalle menor que a su derecha se encontraba el máximo prelado de la Iglesia Católica Argentina, Monseñor Cayano, y a su izquierda el lobo, Augusto Timoteo Bandor. Había otros dirigentes sindicales, estaba José Alonso. Había varias fuerzas de la oposición. Incluso luego de eso, se escuchó al doctor Arturo Frondizi decir que el gobierno que asumía, estaba él convencido que iba a respetar la justicia social, como una especie de revancha hacia lo que había sido la elección que le había dado el triunfo a la Unión Cívica Radical del Pueblo en contra de la Unión Cívica Radical Intransigente. A la terminación del acto, lo entrevistaron a Monseñor Cayano y dijo: hoy día es una aurora, el país marcha hacia su destino de grandeza. Dios mío, 15 años tenía y recuerdo tantas cosas. Todo esto lo he vivido. Ese mismo día también pasa la historia como un día funesto, porque a la tarde, lo que yo he llamado en este libro de la Argentina postergada, lo que yo he llamado la universidad sojuzgada, las fuerzas policiales irrumpieron en todas las dependencias universitarias de la UBA. Cuenta un profesor de la Universidad de Massachusetts, el doctor Warren Ambrose, que los profesores pasaban debajo de una fila de policías que hacían como una especie de tubo, y a medida que iban pasando, les iban pegando con culatas de escopetas y con bastones largos. Ese día pasa la historia como la noche de los bastones largos. Muchísimos profesores, muchísimos docentes de nivel se fueron de la Argentina.
a partir de ese 29 de junio de 1966. Por cuarta vez, las Fuerzas Armadas irrumpían en la vida institucional del país. Pero no era menor el problema. Alain Rouquier, politólogo francés, dice que uno de los primeros mensajes que dio el designado presidente Juan Carlos Onganía, teniente general de retiro efectivo voluntario, dijo Rouquier, con Onganía la Argentina se cuadró, como una forma de decir, se iniciaba un gobierno de dictadura, y que era una dictadura no cabía ninguna duda. ¿Cuáles fueron las causas, las razones de la caída del presidente Ilia? Es muy importante para mí que ustedes conozcan las causas de cada golpe militar y el contenido de las proclamas o de los instrumentos institucionales que vinieron a atropellar la Constitución, a desplazarla, a sacarla de su vigencia. Vinieron a sacar el Estado de Derecho. En primer lugar, en lo político, el detonante es el pase a retiro voluntario del teniente general Juan Carlos Onganía. Es importante recordar que una cuestión fundamental en materia de relaciones exteriores era que Argentina se había negado al pedido de Estados Unidos de enviar tropas a Santo Domingo. Y en realidad se iba a armar una gran fuerza latinoamericana para colaborar con los Estados Unidos, al amparo de lo que ahora vamos a ver, o sea, en un momentito, de la doctrina de la seguridad nacional, porque en 1964 Juan Carlos Onganía exponía en la Academia Militar de West Point, en los Estados Unidos, los fundamentos de lo que para la Argentina iba a ser esa doctrina de la seguridad nacional y cómo las Fuerzas Armadas se encolumnaban detrás de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Entonces, en primer lugar, el pase a retiro voluntario del general Juan Carlos Onganía. En segundo lugar, la negativa de la Argentina, del gobierno de la Argentina, de enviar fuerzas a Santo Domingo. En tercer lugar, la indefinición del gobierno de Ilia, que no había dicho nada y que se había quedado muy tranquila, en realidad, a ese frustrado retorno de Perón, que yo les conté, y a una visita que se hizo muy protocolarmente política de su mujer, María Isabel Martínez de Perón, cuando vino porque había elecciones en la provincia de Mendoza y el candidato que tenía Augusto Timoteo Bandor pierde frente al candidato de Perón en virtud de ese proselitismo que hizo Isabel Perón, por lo cual sale como gobernador de Córdoba Corbalán Nanclares. Algunas cosas más se suelen agregar, es decir, en lo social el plan de lucha de la CGT, y también se habla de la ley Oñatibia, que era el ministro de Salud, porque en realidad era una ley de medicamentos que yo les comenté, que pretendía ponerle un broche a los grandes pools de laboratorios internacionales, Le Petit, Bagot, Abbott, Boehringer Ingelheim, etc. O sea, Parker Davis, sobre todo, de Detroit. Entonces, esos determinantes, esas causas, hacen que no era necesario absolutamente un golpe militar. Es imposible gobernar un país como el nuestro cuando permanentemente a las Fuerzas Armadas quieren irrumpir, y de hecho lo hacían. ¿Pero por qué? ¿Por qué iban a tocarle la puerta a los cuarteles? Fue la CGT. Es evidente que acá el sindicalismo fue el que vino a pedir a los militares que salieran a derrocar a Ilia. Es evidente porque estaban en el acto de asunción de él y además por lo que continúa. Dentro de los documentos, en primer lugar, tenemos el acta de la Revolución Argentina, que da como razones de que nuevamente las Fuerzas Armadas irrumpen en la vida política del país, en primer lugar porque hablan de un deterioro económico financiero,
En segundo lugar, porque hablan de una ausencia de orden y disciplina. Y luego, porque dicen que se estaban creando las condiciones para la penetración marxista en la Argentina, cuando en realidad lo que va a suceder va a ser con motivo del golpe militar del 66. El mensaje que da la Junta Revolucionaria al pueblo argentino insiste nuevamente con la falta de autoridad y además pone el cuchillo en el lugar donde lo quería poner. Habla de la dignidad internacional comprometida. Y esa dignidad internacional comprometida hacía referencia a la falta de envíos de tropas de la Argentina en colaboración con Estados Unidos para la invasión a Santo Domingo. Pero cada vez tenemos más cosas, porque en el 1930 hubo nada más que una proclama. En 1943 hubo nada más que una proclama. En 1955 hubo nada más que una proclama. Era el tercer golpe. Entrábamos en el cuarto. En realidad, hasta podría decirse que habría un quinto, pero no llega a ser propiamente el derrocamiento de Frondizi. O sea, es considerado por los politólogos este como el cuarto golpe. Pero cada vez hay más documentos. Acá tenemos, en primer lugar, proclama o acta. En segundo lugar, mensaje de la Junta Revolucionaria. Y en tercer lugar, tenemos un documento que se llama el Estatuto de la Revolución Argentina. Porque cada una tiene su nombre. La del 43 era la revolución del régimen juniano. La del 55 era la libertadora. La que va a derrocar a Frondizi, supuestamente no tiene nombre, probablemente azules y colorados, pero esta se llama la Revolución Argentina. O sea, esta tiene su nombre. Entonces, insisto, 30, 43, 55, 66. Asistíamos a la cuarta irrupción de las Fuerzas Armadas. El estatuto estableció un nuevo orden normativo. En primer lugar, hablaba de que la prelación era, primero, el estatuto de la revolución. Y en segundo lugar, la Constitución Nacional, en tanto y en cuanto no se oponga a los objetivos del estatuto. El Poder Ejecutivo estaba en la figura del presidente de facto y tenía el ejercicio pleno del Poder Legislativo. O sea, por eso es válido llamarle dictadura. Los gobiernos de provincia, decía el estatuto, eran designados por el Poder Ejecutivo Nacional de facto. Bien, entonces asume el 29 de junio Juan Carlos Onganía y comienza todo un desarrollo, intervención de los sindicatos, por supuesto se disolvió el Congreso, se disolvió la Corte Suprema de Justicia, se disolvieron los gobiernos provinciales, y esto fue en el año 60. Voy tratando de marcar las pautas principales para que me puedan dar los tiempos. 66, 67 y 68 hubo algunas huelgas, pero en realidad el año eminentemente significativo fue 1969. O sea, el año del Cordobazo. Yo me acuerdo haber terminado el colegio secundario en 1967, a los 16 años. En el 68 y en el 69 fui a estudiar medicina a Buenos Aires para seguir una tradición familiar. Mi padre era médico. Y me acuerdo que un día del mes de mayo de 1969, vienen los dirigentes de la FUA, de la Federación Universitaria Argentina, y nos dicen, hay que salir a la calle, tenemos que hacer una sentada en las veredas por oposición a un suceso que ha ocurrido en Rosario, porque al aumentar los costos del comedor estudiantil, un estudiante se rebeló, protestó, irrumpió la policía y lo mataron. Y yo estaba sentado en la vereda y estábamos enfrente uno de otro en Buenos Aires. ¿Y cuál es el problema? ¿Y por qué estamos acá? Y nadie sabía, más que eso, qué era lo que había pasado. En realidad, la cuestión era muy seria. Comenzaba el Cordobazo, uno de los hechos más significativos
del gobierno de Onganía. El cordobazo se desarrolla primero se inicia en Corrientes, en realidad es el detonante, al estudiante lo van a matar en Corrientes, después en Rosario va a haber otro problema mucho más serio, pero el epicentro del cordobazo fue Córdoba, evidentemente. Ahí la protesta estudiantil fue acompañada con el movimiento obrero, sobre todo de los talleres o las fábricas de automotores. Hay que pensar que en Córdoba había una industria muy fuerte, que perdimos, una industria automotriz muy fuerte. Bueno, acá se unieron los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba con el movimiento obrero y comenzó una resistencia muy fuerte a la policía. La policía reprimía, evidentemente, porque era la orden del gobernador de Córdoba. La cuestión entonces es que hubo heridos, hubo muertos, salió el ejército, pero este cordobazo va a dejar una secuela muy importante. Y va a dejar una secuela muy importante porque acá también comienza a aparecer lo que se va a conocer como la guerrilla. Hay que tener, y lo digo sinceramente, mucha valentía para hablar de este tema, porque no es común que en las cátedras de historia constitucional de la Facultad de Derecho, esto sí es común en una cátedra de historia de la Facultad de Humanidades o de Letras, pero que se hable del fenómeno insurreccional en la Argentina. Es un tema muy serio y muy importante. Quiero hablar del fenómeno insurreccional para decirle que fue en septiembre de 1968, hace un año antes del Cordobazo, que en Tacorralo, en Tucumán, se produce un levantamiento que la guerrilla va a copar un cuartel. Se detienen algunos de los integrantes y queda como un hecho ahí, aislado. Sin embargo, esto muestra que comienza lo que se va a conocer como el fenómeno de la guerrilla en Argentina. En realidad, la guerrilla nace en 1955, luego de la revolución que derroca a Perón, y nace con los comandos de resistencia peronista. Estos comandos de resistencia se van juntando, no se olviden que el peronismo estaba proscripto, y comienzan a formar grupos que son paramilitares. Puntualmente, en La Rioja y en el noroeste argentino, comienza un movimiento llamado los uturuncos. La palabra uturuncos es una palabra que viene de una vieja leyenda india, en la cual hay un pacto entre un viejo indio y el diablo, por el cual el diablo le entrega una capa hecha con piel de tigre. Entonces el indio se ponía esa piel de tigre y salía a las noches y mataba. Y mataba porque era una forma de resistencia a la violencia de la sociedad. Esa leyenda hoy sigue vigente. No nos olvidemos que a Facundo Quiroga le llamaban el tigre de los llanos. O sea, es una vieja leyenda que tomó para sí este movimiento y entonces los uturuncos comienzan en el noroeste con estos movimientos de guerrilla. Estos comandos de resistencia peronista, por supuesto, que empezaron y formaron distintos grupos armados. Muchos de estos grupos tienen que ver con la Revolución Cubana. No nos olvidemos que en 1959 se produce el desembarco. Nos quedan 10 minutos y vamos a tener que ir un poco más rápido también. Así que vamos a tratar de ir lo más pronto que podamos. Se produce en 1959, en enero, el desembarco del Granma, o sea, el barquito ese, que trae a Fidel Castro, al Che Guevara, o sea, que comienza la revolución en Cuba, que luego se va a
definir como socialista, que en realidad es una revolución comunista. Bueno, aparecen una serie de grupos, por ejemplo, el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, de ideología marxista. Alguna cosa está sonando por las redes sociales vinculadas a algunas declaraciones. Cuidado con esto, cuidado. No es un tema menor que haya declaraciones. Tal vez es alguien, o tal vez son algunos, pero son siglas que a mí me producen escozor. FAL, Fuerzas Armadas de Liberación, FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, pero las que más trascendencia tuvieron fueron Montoneros. Montoneros tiene su origen en un movimiento que se llama Tacuara, por las lanzas que utilizaban los indios, las famosas tacuaras. En realidad, eran todos jóvenes. Estos aparecen, Tacuara es un movimiento que aparece luego del golpe militar del 55, y entonces estaban integrados por jóvenes de la sociedad de Buenos Aires, que estudiaban en el colegio Champañá, que estudiaban en el colegio del Salvador, formaban parte de la Acción Católica y se reunían en la casa que tenía el líder de ellos, en el Tigre, la casa de la familia Escurra. Y como eran todos de la sociedad, entonces el gobierno militar no se metía, la policía no se metía, el ejército no se metía, y los dejaban. Tenían un rito iniciático muy parecido a los caballeros de la Orden de Malta. O sea, al ser todos católicos, apostólicos romanos, entonces se consideraban como soldados de Cristo. Y andaban con una insignia, con un broche muy similar al de la Orden de Malta. Su rito de iniciación se hacía en el cementerio de Archacarita. Y entonces estos tacuara poco a poco fueron girando hacia el nombre de Montoneros. Nadie puede establecer en qué momento cambiaron la cruz por el fusil, pero sí que Montoneros se dio a conocer y en una forma realmente muy impactante, y esto fue el 29 de mayo de 1970, cuando en la llamada Operación Pindapoy secuestran al expresidente Pedro Eugenio Aramburu. Se lo llevan a la localidad de Timote, en la provincia de Buenos Aires, le hacen una especie de juicio y lo asesinan con una pistola 9 milímetros. Todos los detalles que tuvieron como protagonistas a Firmenich, a Mario Firmenich, a Norma Rostito y a Galimberti, fueron dados a conocer en la revista La Causa Peronista. Lo hicieron responsable, primero, del derrocamiento de Perón, en segundo lugar, de la desaparición del cadáver de Eva Perón, y en tercer lugar, de los fusilamientos en el basural de José León Suárez, que fue la revolución que en 1956 inició el general Valle y el general Taco. O sea, por esas tres responsabilidades se lo mataron a Aramburu y se dieron a conocer públicamente. Por supuesto que no es un tema solo en el que tuvieron que ver Montoneros en el 70, sino que en el 66, el día 30 de junio, prácticamente al día siguiente que toman el mando las Fuerzas Armadas, al entonces secretario general de la CGT, Augusto Timoteo Bandor, un grupo que pertenecía a Montoneros, ingresó en el local de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, irrumpió en el despacho de Augusto Timoteo Bandor y le metieron 5 balazos con una pistola 9 milímetros. Y después pusieron una bomba que voló por el aire todo el despacho y todo el escritorio de Augusto Timoteo Bandor. ¿Por qué? Lo hicieron responsable de que Bandor frenaba a los sindicatos para que no tuvieran una posición más definida en contra del golpe militar, sino que negociaban. No lo escuchó a Perón. Perón una vez le dijo a Bandor: cuidado, Lobo,
porque no se puede servir a dos señores. Y ahí estaba la prueba. Obviamente que en lo económico, esto da mucha, realmente a mí me da mucha bronca. Y casi le diría que una sonrisa de frustración. El primer ministro de Economía fue Salimey, pero enseguida asumió Krieger-Bacena. Y Krieger-Bacena dijo, vamos a producir una devaluación del peso del 40%, y va a ser la última devaluación que va a tener la Argentina. Krieger-Bacena dijo eso en 1966. La cuestión entonces es que va a caer Onganía, no va a durar mucho más que 3 años, en realidad en el 70 cae, o sea que el golpe fue en el 66, a los 4 años, el 8 de junio de 1970, va a caer Onganía. Las causas, en primer lugar, por el cordobazo del año anterior, en segundo lugar, por el replanteo que se hace en el ejército, el que va a asumir como general en jefe del ejército, y es el general Alejandro Agustín Lanusse, una figura que va a dar mucho que hablar. Y además, la decisión que tenía Onganía de la salida institucional. Bien, en estos 3 minutos que me quedan, rápidamente les voy a comentar que un ilustre desconocido, que nadie sabía quién era, un agregado militar a la embajada argentina en Washington, que se llamaba Roberto Marcelo Levingston, aparece como el nuevo presidente. Entonces asume el 18 de junio de 1970 y, por supuesto, que para mí, en lo personal, era un fusible entre quien querría realmente venir, que iba a ser el general Alejandro Agustín Lanusse. La cuestión entonces es que Levingston, lo más importante de Levingston fue que en lo económico designó como economista la primera vez que tenemos un estructuralista y keynesiano en el gobierno, que se llamó Aldo Ferrer. Aldo Ferrer hizo sacar una ley que salía por decreto, evidentemente, que se llamó la Ley de Compra Nacional, por el cual se privilegiaba todo lo nacional para evitar la competencia con lo extranjero. Evidentemente que la política de Aldo Ferrer apuntaba a solucionar los problemas estructurales de la Argentina, como en su momento lo planteaba el desarrollismo. Lo que pasa es que el desarrollismo se encontró con que los militares le impusieron los ministros de Economía y evidentemente no pudo llevar adelante mucho más de lo que bastante pudo hacer. Pero es importante destacar que Aldo Ferrer fue un ministro de cuño estructuralista que tuvo la Argentina en un gobierno militar. Bien, ahora sí, faltando 1 minuto, entonces, Nicolás, hacemos unos 5 o 6 minutos y retomamos para continuar con el gobierno de la Revolución Argentina y arrancar luego con Perón, con Cámpora, Solano Lima y Perón. Bien,